Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, una entrevista con la diputada Farideh Raful, diputada por el Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno, la principal organización de la oposición. Con Farideh vamos a hablar del proceso interno de su partido, que está por elegir nuevas autoridades, nuevos directivos. Vamos a hablar de su labor en el Congreso, los proyectos que ha presentado, y en general de su punto de vista sobre asuntos de interés nacional de todos y todas los dominicanos y dominicanas. Bienvenida Farideh, vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Absolutamente nada que vaya en detrimento con la Constitución de la República Dominicana, ni me presto tampoco a hacer alianzas de espaldas a lo que la colectividad necesita, porque yo aspiro a vivir y a morir en este país y no a morir ahora. Y yo quiero vivir en un país donde haya más oportunidades, que las oportunidades que yo tuve las tengan muchas personas más. Y para eso yo voy a luchar, y para eso no me voy a callar, y para eso voy a levantar el dedo acusador contra los funcionarios de este gobierno de Danilo Medina, contra el presidente Danilo Medina. Bueno, esa tú la conoces, esa ¿verdad? Soy yo, sí, esa soy yo. Bien, yo no creo que haya mejor carta de presentación que esa. Sí. Tú has tenido una actividad en el Congreso muy independiente, lo que para mí es importante, porque muchas veces gente que uno entiende que tiene muy buen criterio de muchas cosas, llega ahí y de pronto dice, digo, que mi partido me ordene, y levantan la mano asintiendo con cualquier cosa. Tú has sido diferente, te felicito y nos sentimos bien de que tengamos una representante como tú en el Congreso Nacional. Gracias, gracias por esa introducción. Bueno, lo que pasa es que uno está ahí, pues, de alguna manera u otra, siendo también un observador de las cosas que ocurren, de lo que nos llega a las manos, de cuando investigamos, cuando leemos los proyectos. Yo pienso que si mucho de lo que estamos ahí en el Congreso nos dedicáramos a estudiar un poco cada proyecto que cae en las manos de las comisiones a las que pertenecemos, quizás la participación de cada uno fuera distinta, ¿no? Porque aunque tú no tengas el conocimiento absoluto de todas las materias, tú por lo menos en las comisiones en que participas y donde supuestamente se debaten los temas, estás allí porque tienes algún nivel de información o tienes algún nivel de educación o de formación respecto a eso. O sea, yo estoy en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Hacienda, y como abogada también manejo muchos temas que tienen que ver con todo lo que nos llega allí. Pero hay muchas cosas por las cuales todavía tenemos que luchar. Refréscame la memoria, ¿eso fue con motivo de...? Esto fue recientemente, esto fue ahora en diciembre del año pasado, y eso fue con el tema de una modificación que se introdujo ante el Congreso en la Comisión de Hacienda para que el presidente de la República tuviera el poder de poder dar algunos financiamientos, que tú sabes que los financiamientos por la Constitución de la República y por ley tienen que ser para cualquier proyecto aprobados por el Congreso Nacional. En este caso, ese proyecto de ley que se sometió, que pasó rapidísimo junto con el presupuesto, la ley de presupuesto general de la Nación, tenía dos artículos. Uno de los artículos da la prerrogativa al Poder Ejecutivo de autorizar financiamientos a través del Ministerio de Hacienda por más de 2.000 millones, por un monto hasta de 2.000 millones de dólares. Entonces yo hacía en ese momento la referencia y lo explicaba en el hemiciclo tratando de edificar que eso era inconstitucional y que nosotros no podíamos darle esa prerrogativa al presidente, era abrir una brecha que luego podría ser un poco más costosa, porque se supone que cuando la Constitución garantiza que el financiamiento sea a través del Congreso Nacional, la aprobación es porque el Congreso se entiende que es el órgano fiscalizador y el control del Poder Ejecutivo. Cuando tú apruebas ese proyecto de ley, tú le estás quitando poder a la labor del legislador y al poder congresual. Y además el Congreso renuncia a una de sus responsabilidades originales cuando se crearon los parlamentos, que era hacer el contrapeso
contrapeso al monarca. Que ya de hecho no lo somos. En aquellos años, sí, los monarcas eran todopoderosos, ¿no? Estamos para limitar al Poder Ejecutivo, pero lamentablemente en República Dominicana no podemos hablar de eso. No hay un contrapeso en todo esto. No. Eso es, todos los proyectos que llegan del Poder Ejecutivo se conocen de urgencia y son aprobados sin muchos debates. Pero por lo menos ahora tenemos voces como la tuya y de otros. Sí, hay gente que por lo menos Pradel, dejan también sentada para la historia sí, una posición. Sí, que se sepa que hay posiciones diferentes y que estamos diciendo lo que estamos encontrando, porque yo creo que de alguna manera también está modificando a la gente, o sea, la gente está viendo lo que está pasando en el Congreso. Antes no se veía, antes no se grababa, antes no había redes sociales, antes no se entendía cómo llegaban estos proyectos y eran aprobados allí. Entonces sí, yo creo que estamos haciendo muchos una labor muy responsable para que de cara a la sociedad, y eso es importante. Estamos aportando nuestro granito de Faride, arena. tú sometiste un proyecto que mucha gente lo saludó y estuve de acuerdo contigo respecto a un tema que parece tabú. Cada cierto tiempo se toca en los diversos gobiernos, pero es un problema que ha ido creciendo, el gigantismo del Estado Dominicano, sí, en cuanto a instituciones, que una se yuxtapone a la otra, que a veces uno no sabe cuál es específicamente la función que realizan o el servicio que prestan. Y sí, somos un Estado que precisamente no es que le sobran recursos, lo más racional es que las entidades que ya no hacen nada o que se pueden reducir, sean reducidas o eliminadas las otras. ¿En qué ha quedado esa iniciativa tuya? Bueno, esa iniciativa nuestra fue depositada en la legislatura pasada, en octubre del año pasado, no fue puesta en agenda y ya se abrió esta legislatura el 27 de febrero, tampoco ha sido puesta en agenda hasta el momento. Entonces estamos haciendo los esfuerzos para que el bufete directivo de la Cámara la introduzca dentro de la agenda para que sea remitida a la Comisión de Administración Pública de la Cámara de Diputados, que es quien tiene que conocer la iniciativa y abrirse al debate. Ahora bien, a pesar de no haber sido todavía conocida dentro de la comisión y ninguna comisión de la Cámara de Diputados, hay que decir que el Ministerio de Administración Pública, encabezado por el ministro Ramón Ventura Camejo, realizó un seminario en torno a este tema y nos invitó para discutir el proyecto que habíamos sometido ante el Congreso Nacional, donde participaron viceministros del Ministerio de Administración Pública, participó el diputado presidente de la Comisión de Administración Pública de la Cámara de Diputados, participó el senador Calderón, también para el tema de lo que tenía que ver con Hacienda y como en su caso también como senador de la República, y pudimos exponer y debatirlo. O sea que ya es un tema que está en el debate en la agenda nacional. Ahora lo que tenemos que hacer es efectivo que estas propuestas se les dé la suficiente apertura, se puedan reestructurar para nosotros tratar de reducir esta super mega estructura que hemos ido creando en el Estado Dominicano infuncional, porque lo que descubrimos en ese proyecto, en esta primera parte de ese levantamiento que hicimos, fueron 57 instituciones donde muchas de ellas ejercen una duplicidad de funciones, donde manejando un presupuesto paralelo a otra institución que ya existe. Tú tienes el caso, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, tienes el caso de la UISOE. Entonces, con dos presupuestos paralelos, con nóminas paralelas, con gastos operativos paralelos que no se entienden cómo funcionan de esa manera, en vez de aunar esfuerzos para articular una sola política en ese ámbito. Y eso es fruto de la fusión de dos cosas. Exactamente, exactamente. Tiene casos también como otras instituciones que fueron creadas en su momento para cumplir un objetivo en específico, que ya no tienen, son entelequias dentro del aparato gubernamental. Procomunidad, por ejemplo. Por ejemplo, que era con un proyecto que se supone que tiene un tiempo finito. Exacto. O tú tienes, por ejemplo, INESPRE, Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INAZÚCAR. Entonces, esas pequeñas entidades que fueron creadas en su momento ya no tienen, pero se han quedado parte del aparato porque los gobiernos han sabido administrar muy bien las nóminas para poder satisfacer las necesidades de cuadros políticos que ellos entienden en base al clientelismo, que es lo que prospera en ese ejercicio mal usado de la política nacional de todos los partidos políticos. Y nadie ha eliminado las mismas. Entonces tienes otras instituciones que cuando tú analizas el nivel de retorno que tiene la inversión que el Estado Dominicano hace en ellas, te das cuenta que no hay esa eficiencia. Y cosas que yo no sé qué sentido tienen. Hay una cosa que se llama como la dirección, no sé qué cosa es,
de la aguja y la que sé yo cuánto. No, ese es el INAGUJA, ese es otro departamento, que ese es el que hace los uniformes del Estado, por lo menos se hace uniforme. ¿Y hace uniformes? Hace los uniformes, sí. No, tú sabes que no lo puse en la reducción porque El me di cuenta que Instituto de la estaban Aguja, haciendo creo que el se Instituto llama. Nacional de la Aguja. Era una de las instituciones que tuve que estudiar para ver si sometía a la posible eliminación de ella y no pude hacerlo porque hacen un trabajo. Pero tú tienes, ¿Y por está ejemplo, adscrita a cuál ministerio? ahora no recuerdo a cuál ministerio está adscrito. ¿No pero fue el de la mujer que lo llevaron? No me acuerdo ahora, no me acuerdo, pero recuerdo que la estudié y mira, no lo sometí. Hay por otra eso. cosa que se llama la Tú tienes una Dirección comisión- Nacional de Ornato. Exacto. Existiendo los ayuntamientos, ¿cuál es el sentido de eso? Y de embellecimiento, dirección de embellecimiento. Tú tienes, son superestructuras, porque recuerda que cada una de estas instituciones, con la nómina, que eso que te mencionaba, tú tienes un consultor jurídico, subdirectores, conserjes administrativos, choferes, o sea, es otra nómina. Entonces lo que estamos diciendo no es reducir el Estado, vamos a hacer el Estado un poco más eficiente, vamos a redireccionar los recursos económicos. Hay críticos que han dicho, eso no garantiza que vamos a ahorrarnos los 15.000 millones de pesos, porque de repente vamos a tener que cuando pongamos una de estas instituciones, por ejemplo, tú tienes el Ministerio de Agricultura y tienes 14 instituciones que tienen que ver con el sector agrícola, que trabajan de manera aislada, con presupuestos aislados, con estructuras aisladas, sin desarrollar una política articulada. Y obviamente el Ministerio de Agricultura se queja de que no tiene recursos, pero ¿por qué no unamos esfuerzos y dividimos y hacemos subdivisión dentro del Ministerio de Agricultura para poder eficientizar? Y en vez de yo tener una nómina donde tenga 15 abogados en una dirección, poder tener uno que funcione y poder preparar con esos recursos económicos a personas y a peritos Incluso en el campo. tendría una ventaja, además de la economía de recursos, de energía y de Claro. todo. Claro. Yo creo que se haría una labor más eficiente y más coordinada, que debe ser en un Estado, ¿no? Algunos críticos han dicho, no, esto está hablando de centralizar todo, después que estuvimos y hemos visto que la descentralización es importante. No estamos hablando de centralizar, estamos hablando de redireccionar el Claro, gasto, claro. la eficiencia. Les voy a poner un ejemplo, el caso del Intran, por ejemplo, que se crea a partir de la nueva ley aprobada por el Congreso Nacional en materia de tránsito. El Intran asume en esta primera fase 5 instituciones que tenían que ver con el sector transporte. Porque esto no es de la noche a la mañana, tiene que reestructurarse, tiene Sí, que es un trabajo crearse. que se está haciendo. Claro, se está haciendo ahora. Pero tú sabes cuántos abogados hay en el Intran ahora mismo. De esas 5 instituciones, más de 100 abogados. Bueno, Más de 100 abogados operaban en 5 instituciones en el país. Cuando tú haces el levantamiento, ¿cuántos de ellos trabajaban? ¿Por qué el Estado en 5 instituciones tiene que tener 100 abogados? A los abogados, yo soy abogada, vámonos a trabajar, a buscar casos a la calle. No quiere decir que no trabajen para el Estado en un momento determinado, pero yo necesito personas que manejen más el tema del caso en materia de tránsito. Vamos a invertir dinero, vamos a buscar técnicos en eso, vamos a profesionalizar a muchas personas en el sector. ¿Por qué tengo que pagar más de 100 abogados en 5 instituciones? Entonces, esas son de las cosas que hacen que el Estado no sea lo el suficientemente. Estado dominicano todavía tiene una compraventa. Todavía tiene una Monte de compraventa, Piedad. Monte y Piedad. Han dicho que lo han transformado, pero eso no... Monte y Piedad sigue el mismo y es parte de la legislación nacional que me protege. O sea, hay cosas que tenemos que ir desmontando si queremos eficientizar y también a partir de este endeudamiento que hemos ido asumiendo, una política de endeudamiento que a mi juicio es muy responsable y me ha tocado ver diagnósticos de la economía nacional en cuanto al crecimiento del gasto público, en cuanto al descontrol en la cantidad que estamos asumiendo con la deuda, lo que estamos comprometiendo en el Producto Interno Bruto, en más de un 50% hasta el momento, de cómo los ingresos del Estado, el 27% de esos ingresos se va solamente a la tasa de interés que pagamos por la deuda pública. Entonces, cuando tú ves todo eso, tenemos que tomar las riendas en este momento y evitar que haya un estallido, una crisis financiera a corto plazo, que es parte de lo que nos están anunciando no solamente los organismos internacionales. Aquí la Academia, INTEC lo hizo recientemente, La UAS. La UAS lo hizo recientemente, grupos de economistas que están estudiando la situación están proyectando que puede haber una crisis financiera producto de este descontrol. Si seguimos haciendo esto, entonces vamos a llegar allí, pero estamos a tiempo de corregirlo. Y yo pienso que un aporte nuestro ha sido este proyecto que no viene a resolver el problema de manera definitiva, pero viene a poner una reestructuración que es necesaria en la República Dominicana en este instante. Bien, bueno, ustedes en el PRM, ¿cuántos diputados y diputadas son en estos momentos? 50 diputados. 50. Sí. Y entonces, ¿ustedes coordinan algún tipo de acción
dentro del Congreso con otros diputados que son de la oposición? Bueno, Lo digo en el sentido de tratar de hacer el contrapeso al PLD. Sí, en algunos casos, en algunos temas se logran acuerdos para poder, por ejemplo, lo hicimos con la ley de lavado de activos, que inmediatamente fue llevada al Congreso, pretendió aprobarse de una manera muy rápida, sin previa discusión o conocimiento de las bancadas, y nos unimos todos para, como se necesitaba la mayoría calificada, nos unimos toda la oposición para no permitir que esto pasara hasta que no estuviéramos suficientemente edificados con el poco tiempo que teníamos para la aprobación. Y ahí obligamos al PLD a que se sentara con nosotros, con cada uno de los bloques, a explicarnos la trascendencia del proyecto, la urgencia que tenían de que se aprobara, qué había pasado en las mesas de debate. Tuvieron que ir a los bloques con abogados, con expertos, a explicar todo eso. Yo creo que hicimos ahí lo que pudimos en ese proyecto. En otros casos, a veces nos unimos a voces del Partido de la Liberación Dominicana que quieren garantizar, por ejemplo, uno de los grandes logros nuestros como miembro de la Comisión de Justicia fue aliarnos con parte del sector del PLD para que el Código Civil que aprobamos en la legislatura pasada eliminara toda posibilidad de matrimonio infantil. Ah, sí, eso fue muy buen trabajo se hizo ahí. Claro, entonces ahí me tocó como miembro de la Comisión de Justicia emitir un informe disidente a lo que había planteado la comisión a la que pertenezco, y gracias a la ayuda de compañeros del partido, de diputados de la bancada del PLD que estaban de acuerdo con nosotros, pudimos hacer que esto se sacara del código y que la Comisión de Justicia emitiera un voto, emitiera otro informe asumiendo lo que el Pleno le mandaba, que generalmente no ocurre, porque la Comisión ya dio su opinión. El Pleno la obligó a esa comisión a que hiciera nuevamente la corrección y emitiera otro informe. Y eso es lo más democrático porque era la mayoría. Claro, porque se supone que el Pleno es soberano. La comisión hace un informe, ahora tiene que debatirse. Y eso lo logramos en el Código Civil. Y también logramos en el Código Penal, por ejemplo. Ahí también fuimos aliados con personas de la bancada del PLD, lo de las tres causales. Era un código que se iba a aprobar penalizando de manera absoluta cualquier interrupción del proceso de gestación, y nosotros logramos también eso. O sea que hay de todas, a veces están correlaciones de fuerza que son para el bien de la colectividad, ojalá fuera así todo el tiempo, no es así. Ahora vamos a abocarnos nuevamente. Pero qué bueno que eso ocurra, porque eso habla de la independencia del legislador cuando quiere ejercerla. Cuando quiere ejercerla. Nadie ha dicho que por eso te pongo los ejemplos positivos. Esté en la boleta de un partido, usted entregue su cabeza. Claro que no, incluso esas dinámicas son importantes por eso. Lo que pasa es que cuando se llegan proyectos del Poder Ejecutivo que quieren ser aprobados, o regularmente cuando llegan estos endeudamientos, también por vía del Ministerio de Hacienda, no son para nada discutidos ni debatidos. A veces llevan algunos funcionarios para que traten de convencer a 3 miembros de la Comisión de Hacienda, entre los cuales estoy yo, que somos los que no somos del PLD. Le toca una tarea difícil ahí, tratar de convencerte. Sí. No convencen nunca. Entonces sí, eso da pena, porque tú dices, óyeme, debe haber un nivel más grande de sensatez para poder aprobar estos proyectos. O sea, a mí me molesta mucho emitir informes disidentes en cada momento, porque con el problema que tenemos del endeudamiento, con lo que estamos viendo, ver que llega un préstamo a la Comisión de Hacienda para gastos corrientes del Ministerio de Hacienda. O sea, tú dices, pero ¿cómo voy a endeudar al país para gastos corrientes si no me están dando ningún tipo de justificación ni cronograma de actividades? Entonces, ese tipo de cosas se aprueban. Caramba, y esa era de las cosas que más criticaba Juan Bosch en su momento a los gobiernos, o de Balaguer o del PRD, diciendo que era un absurdo que se tomara préstamos para los gastos corrientes del Estado o préstamos para pagar otros préstamos. Correctamente. Entonces ahora se está haciendo exactamente eso que él criticaba. Y aprobando presupuestos totalmente deficitarios. Recuerda que los presupuestos vienen atados con un endeudamiento, una colocación de bonos en el mercado internacional, porque se hace imposible con el nivel de recaudación. O sea, es un dinero que no se tiene. Entonces se está optando por la vía que se ha escogido como la más fácil, supuestamente, que es buscar prestado. Bueno, vamos a hablar un poco de lo del Código Penal. Ese es también un gran tema nacional que está pendiente. Bueno, ahora la semana próxima ya la Comisión de Justicia emite un informe. Nosotros vamos a emitir un informe disidente nuevamente. ¿De nuevo? De nuevo, porque claro, la Comisión de Justicia ratifica su posición. La mayor parte, nosotros somos 15 miembros, apenas somos 3 que no estamos de acuerdo con la causa. ¿Tú y cuáles más? Está la diputada Alfalida Almonte, del Partido de la Liberación Dominicana,
y está también el diputado Cosme, que en principio rechazó el informe, ahora creo que lo firmó, pero fue una de las personas, y Orlando Espinosa, que es diputado de San Cristóbal del Partido de Liberación Dominicana, que buscándole un bajadero a la situación, él entendió que era prudente hacer un proyecto de ley aparte. Eso lo han propuesto, y estamos por ejemplo, apoderados. Algunos de los reformistas, como Hito Bisonó. Pero ¿cuál es el problema? Que es lo que yo quiero que la gente entienda. Vamos a tener que poner un puntito ahí, y eso Vamos. para que lo expliquemos en detalle en el próximo segmento. Vamos a la pausa. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar participando aquí en este importantísimo seminario y sobre todo agradecer a la persona del ministro Ventura Camejo esta invitación que nos honra porque pone en debate un tema sumamente importante para mejorar la eficiencia del Estado dominicano y ya con eso damos un paso de avance. Creo que hay una conciencia, y por lo que se ha compartido aquí hemos podido ver, de que tenemos que tomar medidas para una reorganización lo más pronto posible. Estamos a tiempo de hacerlo y ha sido muy oportuno. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Esa era tu participación en el seminario que mencionaba. En el seminario que Entonces, mencionaba. cuéntanos lo de la comisión respecto al Código Penal, qué ha ocurrido, Bueno, tu mira, informe disidente. lo que sucede es que la comisión evidentemente tiene una posición fijada. Entonces, ahora va a ratificar el informe que emitieron en la otra legislatura. Y obviamente tenemos que hacer un informe disidente porque seguimos también nosotros con nuestra misma posición de que no estamos de acuerdo que se penalice, como está planteado en el código, todo tipo de interrupción en el proceso de gestación de la mujer. Entonces, el diputado Orlando Espinosa había sometido un proyecto de ley donde se habla de este tema aparte, de salud sexual y reproductiva. Un grupo de diputadas también sometimos un proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, pero un poquito más denso que el que ha sometido él, y estos dos proyectos se van a fusionar para comenzar a debatirlo en la Comisión de Justicia. Lo menciono porque eso se está haciendo paralelamente con lo del informe del código. El código ya tiene un informe, tendrá un informe esta semana, la semana próxima, y será conocido en el hemiciclo. ¿Qué es lo que sucede? Ellos plantean que hablemos de estas posibilidades en esa ley, pero lo que nosotros le decimos es, pues vamos a sacar el tipo penal del código. ¿Por qué? Porque dicen, no, porque la ley lo va, pero es que yo no tengo la seguridad de que va a haber una ley que se va a aprobar para esos fines. Pero sí tengo la seguridad de que voy a tener un código que me está sancionando, no importa las circunstancias en que yo tenga que realizarme una interrupción en el proceso de gestación. Entonces, al no tener esa garantía, lo que nosotros le hemos dicho a la comisión, y parte del debate ha sido, vamos a sacar el penal. Entonces ellos dicen, no, porque si lo sacamos está permitido y no hay condena para cualquier tipo de interrupción de gestación. Y yo, pues vamos a seguir en lo mismo, porque al final de la historia, este tema es muy manipulado. Y yo siempre he dicho, desde que llegué al Congreso Nacional, que a mi modo de ver, al presidente de la República no le interesa que haya un Código Penal nuevo. Pese a que él hizo aquella observación que No. fue saludada en su momento. Claro, por las mujeres. porque vamos a ver, el Código Penal nuevo, que tiene muchos años ya en discusión, más de 10 años discutiéndose, plantea nuevos tipos penales para el caso de la prevaricación, para el caso de la corrupción. Hay nuevas sanciones para estos temas, hay un mayor control en temas que tienen que ver con el abuso y el uso del poder, ¿no?, y de los recursos del Estado. Cuando el presidente de la República somete las 3 causales que todos aplaudimos porque mandó una señal, nos dimos cuenta que quedamos totalmente entrampados, porque todo lo que manda el presidente de la República es aprobado de manera inmediata, y no puede ser que lo único que no se apruebe son las 3 causales, sobre todo en el Senado de la República. ¿Tú piensas que esa supuesta independencia de muchos ahí no fue tal? No. Fue un teatro. Eso para mí es una clara intención de que el código no se apruebe, que siga levantando este tipo de debates, que él sabe que no se ha comprometido realmente a que sea así. Si el presidente de la República se compromete, como se ha comprometido con otros temas, el Senado de la República lo aprueba de inmediato. Porque es obvio que él tiene el control absoluto. El liderazgo, vamos a decir, incluso dentro del PLD,
El de control, los dos y sobre líderes. todo en el Senado de la República. Exacto. Sobre todo en el Senado tiene el control absoluto. Y recuerden que la última vez el código bajó del Senado sin contemplar las 3 causales y la reforma que había hecho el presidente de la República, que fue rechazada por el Pleno. Entonces, ahora, a partir de ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, Quienes están en de la acuerdo Cámara de Diputados, con, en la Cámara con de las 3 Diputados, causales. yo espero que se repita lo que se repitió en la legislatura pasada, que no pase el Código Penal, mientras tengamos sanciones a las mujeres, que no pase el Código Penal, y seguirá pues ahí, yo creo que lamentablemente. Mientras tanto, es muy triste lo que está ocurriendo, Claro. porque se le antoja en algunos casos, vimos el caso de esta joven de Ocoa, que por sospecha de que la pérdida de embarazo fue provocada, Exacto. que de hecho ella dice que no fue ella sino su compañero. Entonces se le pone como coerción, prisión, cuando muchísima gente que ha matado y ha hecho de todo anda lo más bien en su casa. Exactamente, la de proporcionalidad de las penas para estos casos. En el caso de esta joven, era creo que un embarazo de más de 6 meses. Decían 5. Decían 5. Sí. Ahí se, porque también hay que tener cuidado, porque a veces juega Sí, mucho con sí, el sí, tema, sí. porque la gente, hay personas que me dicen, bueno, ustedes los abortistas, yo, miren, nadie está hablando aquí de matar una vida, que nadie quiere No, tampoco no, no. abortar. Ni siquiera es aprobar aborto, lo que se Por quiere es Dios. la libertad de decisión de la mujer en esas 3 circunstancias. En de esas que se 3 habla. circunstancias, si el embarazo es inviable y está demostrado científicamente, que usted tenga la oportunidad de decidir si quiere continuar con ese Porque embarazo. si quiere continuar, no hay Claro, problema. no hay problema, nadie le está obligando a nada. Y es antes de las 12 semanas. Si usted tiene riesgo de perder su vida en un proceso de gestación que ha iniciado y el doctor también médicamente se lo explica y usted quiere correr el riesgo de seguir su embarazo, tiene la posibilidad, pero no la podemos obligar a que termine con su Claro, vida. eso sí Por- es claro, terrible, porque cruel. vamos a dejar más niños huérfanos. Hay madres que tienen 4 o 5 hijos y que sufren de una Y en situación. el caso de la violación y el incesto. Claro, por Dios. Una mujer que tiene un proyecto de vida que todavía en sus planes no está ser madre y que Claro. venga un despiadado y la viole. Pero que además cuando una mujer es abusada sexualmente, se le anula la voluntad. Pero obviamente. Se le anula la voluntad, se le viola el derecho fundamental a la dignidad, que también es un derecho consagrado en la Constitución de la República. Porque aquí hay mucha manipulación con el artículo 37 y he oído a personas que van y se acercan y dicen, es que desde la concepción la vida está protegida. Y yo, sí, pero es que a nosotros los abogados nos enseñaron que los derechos fundamentales, todos tienen excepciones. El derecho a la vida tiene una excepción, la legítima defensa. Yo puedo sentirme, tú me vas a matar y yo en legítima defensa actúo, a mí hay que condenarme. Claro, porque tú o yo. Exactamente. O sea, una situación- El derecho a la libertad de expresión tiene límites. Obviamente. Yo no puedo venir a un programa de televisión a decir, sin tener las pruebas, nada absolutamente de nadie, porque estoy dañando su moral, su integridad. Entonces hay un límite a la libertad de expresión. Y lo que estamos diciendo sencillamente es precisamente eso, señores, es garantizar la dignidad de esa mujer y el derecho a decidir de ese ser humano. Eso es todo. No estamos hablando de un embarazo de 9 meses, de 7 meses, de 8 meses. No. Antes de las 12 semanas, cuando todavía la vida que está allí en términos médicos es considerada como un producto. Todavía no, en términos científicos, no un ser humano per se. Bien. Bueno, entonces hay otros temas también. El mismo Código Penal, hay una parte que a mí me preocupa lo que han planteado algunos legisladores. Porque más que todo eso de endurecer las penas para delitos como la corrupción, además de los de las 3 causales, hablan con esa tendencia que hay en mucha gente que entienden que la delincuencia común, el problema es de represión y elevar no sé a cuánto, y además querían también reducir la edad en que un joven, un adolescente puede ser apresado, puede ser enjuiciado si viola una ley. Esa parte también me preocupa, que el discurso más conservador se está como imponiendo. Sí, y además hablan también de que otro de los temas, ojalá y pudiéramos revisar eso no se está revisando ahora, la verdad sea dicha. Lo único que se está tocando es el tema de las 3 causales. El punto con ese tema es que hemos querido endurecer las penas, alargar los procesos, pero tampoco tenemos cárceles para tener a los presos. O sea, yo pienso igual, o sea, yo no pienso que 50, 40 años en una cárcel te garanticen a ti la reinserción en la sociedad. Yo pienso que lo que tenemos que tratar es de evitar. Además, aquí tenemos un problema de control muy fuerte.
muy fuerte. El problema no son las sanciones, el problema es el control y la aplicación de las sanciones que ya existen, que tampoco se aplican. Tú tienes un problema de control tan grande que nuestras cárceles, en más de un 50%, están llenas de presos preventivos. Y eso es peligroso, porque muchos de esos presos preventivos están cumpliendo una condena que quizás no les pertenece antes de ser enjuiciados. Lo que es un gran abuso. Lo que es un gran abuso. O están aprendiendo cosas que Claro. ni soñar, no sabían de esas ¿Quién cosas. le antes de estar devuelve ahí. a ese inocente el tiempo que duró en la cárcel y durante todo el proceso, además de que la justicia es lenta en la República Dominicana? Y todos los traumas que va a sufrir una persona encerrada. Entonces, ¿qué tipo de garantías? ¿Cómo le devolvemos a ese ser humano por algo que el Estado en algo que el Estado le ha fallado? ¿Cómo le devolvemos el tiempo? ¿Cómo le pagamos a esa persona ese encarcelamiento? Entonces, este nuevo código, que sí es cierto que plantea nuevos tipos penales, tampoco viene a resolver el problema de la celeridad en materia judicial, ni tampoco viene a trabajar el tema del Ministerio Público, que tenemos un grave problema. No están dando abasto con el trabajo y están llevando a veces al proceso casos totalmente mutilados, entonces no permite que la justicia tampoco actúe. O sea, tenemos una retranca que tenemos que reformar. Hay que hablar, por eso cuando hablamos de la impunidad, yo siempre digo, vamos a hablar de la impunidad desde la estructura que tenemos. No es solamente desde la impunidad por el cargo político, sino de la estructura, del sistema. Tú tienes un poder, por ejemplo, el Ministerio Público, que está designado por el Poder Ejecutivo, pero que también es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, cuando es la persona que va a perseguir, que va a buscar la prueba, que va a acusar y que se va a enfrentar al juez. Y también elige juez. Y también elige juez. O sea, y lo ponemos a elegir juez. Entonces hay un problema, eso tiene que ser sacado. Pero tú también tienes que quitar y descentralizar la función de ese Ministerio Público. O sea, tú tienes un Ministerio Público encabezado por el Procurador o la Procuraduría General de la República que mantiene debajo de él a prisiones, o sea, lo lleva preso, acusa, las pruebas del INASIF, crea la prueba el Ministerio Público, custodia la prueba, hace la acusación y encarcela. Entonces no podemos, tenemos que descentralizarlo. Aquí tenemos que crear un departamento del INASIF, por ejemplo, técnicos y peritos que sean independientes. ¿Cuántos casos hemos visto donde el Ministerio Público ha involucrado falsamente a algunos ciudadanos? Tenemos el caso de San José de Ocoa, que ya muchos han olvidado, que se grabó gracias al periodismo. Ah, sí, el señor Claro. que era tan bruto que Que enseñó la pistola cuando estaba poniendo. Una pistola que él custodiaba de otro caso para implantarla en otra escena. Oigan esto. Él pagó a un camarógrafo. Él pagó a un camarógrafo que el camarógrafo fue Y que fue tan evidenció. bruto que no esperó a hacer el ¿Y dónde tollo. está ese fiscal? Está suelto. ¿Pero dónde está el fiscal? El fiscal que sometió por 3 días a este ciudadano de Moca de la Marcha Verde a vejaciones, violándole sus derechos fundamentales, que si no hubiera sido grabado por una camarita que estaba en la calle, todavía estuviera detenido. Sí. Cuando la policía le implantaba. Le ponía la droga. Le ponía ahora la droga. dice incluso, el propio fiscal dice ahora que no hay pruebas. Ahora, pero ese fiscal lo tuvo a él por más de 3 días preso. Sí. Y fue incluso víctima de torturas y de abusos. ¿Qué ha pasado con ese fiscal? ¿Está ahí? Sí. ¿Qué ha pasado con el jefe de la policía? Fue trasladado, pero sigue vigente. Entonces es un problema de estructura que tenemos que ir desmontando. Ese es el grave problema que tenemos aquí. Entonces el Código Penal tiene sus cosas positivas, hay otras que no vienen a resolver nada y hay otras que tenemos que comenzar a trabajar de manera paralela, como es el caso del Ministerio Público, y tener observadores que puedan hacer la labor que tanto nosotros necesitamos. Que eso no se hace de la noche a la mañana tampoco. Bien. Ni el Código viene a resolverlo. No es verdad. No es verdad. Por otro lado, en general, hay mucha preocupación en los defensores de los derechos humanos. Con 2 temas. Está el caso de la lucha, porque estábamos hablando de las 3 excepciones de las mujeres, Sí. precisamente por el asunto de las 3 causales, pero además porque sigue siendo un gravísimo problema nacional la violencia de género, la violencia intrafamiliar y los casos de mujeres asesinadas, muchas veces ella y sus hijos, o dejada con lesiones permanentes en una agresión. Y el gobierno lanzó un programa en noviembre del año pasado. Se suponía que se iba a tratar de dar respuesta con mayor celeridad a los casos de denuncia, que se iba a trabajar más en la labor de concienciación y prevención, y que se iba a coordinar de manera transversal con varias entidades
del Estado, incluso varios ministerios. ¿Cómo tú observas ese esfuerzo, vamos a decir? ¿Tú piensas que ha sido positivo? Bueno, yo no he tenido la capacidad para poder medir realmente, como dice el procurador, los avances que ha tenido. Un proyecto que inició en noviembre y no he visto el gran impacto. Fue un enunciado, básicamente. Fue un enunciado y fueron varios elementos que ellos pusieron Sí. que iban a poder trabajar. Yo sí sé que, por ejemplo, a través del 911, por lo menos estamos teniendo estadísticas de mujeres que denuncian o vecinos que denuncian que en tal casa hay pues violencia de género, y eso es un avance. Ahora, yo sí te puedo decir que hasta que nosotros no incluyamos en este debate el tema de la prevención, que descansa fundamentalmente en la educación sexual, y la educación sexual va más allá de la educación genital. Es la educación de poder entender cómo interrelacionarnos con los demás sin importar el sexo o la orientación sexual que tengan desde muy temprana edad. Y entender que todos somos iguales ante la ley. El respeto. El respeto a la integridad y al derecho. Somos una sociedad muy violenta. Vivimos una agresión constante. Cuando vemos, por ejemplo, criticamos los dembow y criticamos las palabras groseras hacia las mujeres, pero no nos damos cuenta de la realidad quizás de donde sale esa música. ¿Cuál es la violencia? La violencia es la falta de oportunidades, la falta de políticas garantistas que me permitan ir al hospital sin tener que hacer fila y sin tener que mostrar un carnet de seguro para poder ser atendido. Eso es violencia y eso se está viviendo mucho en una sociedad que... Dice el presidente que las estadísticas mencionan que hemos reducido en pobreza, pero hemos aumentado en desigualdad. Entonces, cuando aumenta la desigualdad, aumenta esa violencia y aumenta la exclusión y la marginalidad. Y eso es un grave problema que tenemos que afrontar. Y para eso hay que introducir educación. Pero aparte de la educación, tenemos nosotros que trabajar con la protección de nuestras mujeres. Aquí, a mí me parece muy cuesta arriba que se habla de tantos planes en la República Dominicana, cuando se sabe expresamente que aquí no ha habido voluntad para involucrar recursos económicos en crear más casas de acogidas, ni preparar más psicólogos para que trabajen las mujeres. ¿Cuántas es que tenemos? 3 apenas. 4 casas de acogida. 4 casas de acogida. Y Entonces, bueno, dices, básicamente hay una labor de la iniciativa privada ahí. claro. Ni siquiera es el Estado. No, ni siquiera es el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa mujer va y pone una denuncia, que probablemente tiene 5 o 7 años en el círculo de violencia, se atreve a poner la denuncia, es como si estuviera firmando una sentencia de muerte, porque el Estado no le garantiza la vida. Tú tienes una orden de alejamiento. ¿Quién garantiza que tu pareja o expareja no se acerque a ti? Recuerdo el caso de Miguelina en Santiago, que denunció. Sí, una cosa terrible. Fue asesinada en el salón de belleza donde trabajaba. Y lo decía en las redes. No tengo los 200 pesos para dárselo al policía para que me caiga atrás y le manden la notificación. Me van a matar. Tengo una orden de alejamiento, pero él me persigue. Lo primero que se tiene que hacer es que cuando una mujer vaya a hacer una denuncia, sacarla, protegerla, a ella y a sus hijos, sacarla del entorno de violencia. Otra parte también, Faride, que entonces también debe haber otras responsabilidades del Estado. Claro. Porque muchas veces el abusador hace el abuso, como llaman, económico también. Claro. Es decir, bueno, no te doy dinero para los hijos. Porque entonces, parte del círculo de violencia... Si ella no va al trabajo que tiene, entonces dice, mis hijos van a pasar hambre. Entonces, claro, si el sistema no les responde en esos casos, ella se expone más. Porque la codependencia económica es uno de los elementos que induce a que la mujer en una cultura machista sea totalmente sumisa y entienda que su rol es otro y no su rol es defender su integridad. Entonces hay que proteger a la mujer, hay que involucrar recursos económicos en eso. Yo recuerdo cuando un viaje que hice a los Estados Unidos, donde nos enseñaban cómo ellos habían progresado en los últimos 50 años en la protección, y fui a varias casas de acogida donde las mujeres eran protegidas por el Estado y el agresor inmediatamente era llevado a la justicia. Muchos de ellos se reinsertaban, a veces eran problemas que podían ser trabajados psicológicamente, y otros pues no, serán excluidos, la mujer era enviada a otro lugar con sus hijos. Y yo llegué a las casas de acogida a ver los niños con sus madres en perfecta tranquilidad, con psicólogos trabajando completamente, y uno siente una gran satisfacción porque tú dices, óyeme, eso es lo que queremos. ¿Qué hacemos con los niños producto de la violencia? ¿Con quién se quedan esos niños? Muchas veces sin madre ni padre. Es un drama social que se está viviendo y un régimen de sanciones al agresor que tiene que ser aplicado. Entonces, es que las autoridades no hablen más de planes ni de caminatas, es que digan, mira, vamos a involucrar tanto en este tema. Y como se han involucrado hasta ahora el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República, que ha hecho esfuerzos desde hace muchos años, pero no está teniendo resultados realmente positivos, yo creo que tenemos que revisar nuevamente. Es un tema de salud pública que tiene que intervenir, es un tema de la Policía Nacional. De educación. Es un tema de educación, fundamental la educación. Si no comenzamos a educar en integridad
y en respeto a los derechos, nosotros nos vamos a seguir fomentando esta cultura de violencia. Y hay quienes dicen, bueno, un tema de hogar, de educación de hogar. Sí, pero la familia, el concepto de familia no es el concepto de familia de hace 50 años. No, no. De papá, mamá. Y papá con un amante en la casa de al lado, que mamá sabe que tiene 4 hijos con él. Ahora las mujeres dicen, no quiero estar en esta relación. Y eso definitivamente es una ruptura contra el esquema que vienen llevando muchos hombres generacionalmente. A mí no se me puede decir que no. Eso también genera violencia. Y eso tenemos que entenderlo. Por eso es que hay que educar. Así es. Bueno, vamos de nuevo a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar entonces del PRM. Vamos a hablar. Muchas gracias por continuar. A partir de ahora estamos conversando con Farideh Raful y aprendiendo mucho con Farideh. No, hombre. Bueno, nada, ustedes en el PRM tienen un proceso interno para elegir sus autoridades. Tú estás aspirando a uno de sus puestos directivos, ¿qué es? A una vicepresidencia. ¿De las cuántas que son? De las 21. 21. La gente puede elegir 21 candidatos vicepresidenciales. Somos 112 candidatos. ¿Y tú estás en el número cuánto? En el número 36. En la boleta. Número 36 en la Eso es a mega nivel boleta. nacional. Eso es a nivel nacional. O sea que un e PRM... internacional. De Nueva York pueden votar por mí. Donde quiera que hay comunidades dominicanas, Claro. el PRM... Si están inscritos en el PRM. Y en todas las provincias, desde Montecristi hasta Todas, Dajabón, hasta todas. Higüey. Nosotros hemos recorrido... Si quieren votar por ti, número 36 en la boleta. Eso es el domingo ya, Eso ¿verdad? es el domingo ya. Estamos un poco ajetreados con ese tema, porque andamos en la calle desde hace 2 meses. Apostamos a que este proceso salga bien. Es un gran desafío para nosotros. Hemos creado un padrón de 527 ¿Y qué harán militantes. tantos vicepresidentes? ¿Ustedes piensan asignarles a todos y cada uno una labor específica para que no se conviertan en un montón de burócratas? Yo le decía a José Ignacio Paliza, que es candidato a la presidencia, yo lo estoy apoyando y además lo molesté mucho para que él asumiera esa candidatura. Yo le decía a José Ignacio que inmediatamente pasar este proceso había que asignarle función a los vicepresidentes o reducir los vicepresidentes, porque caramba, tenemos que hacer, así como queremos reducir y hacer más eficiente el Estado, tenemos que hacer más eficientes las instituciones partidarias. Entonces vamos a plantear eso y para eso yo quiero estar en un órgano de dirección para poder promover un poquito estas megas estructuras que hemos ido creando, irlas disminuyendo, haciéndola un poco más... Y todo esto en consonancia con el nombre del partido, que es moderno. Bueno, ahora va a ser moderno, pero no lo era, ni era revolucionario ni era moderno. Ahora vamos a construir un partido revolucionario y moderno, yo espero. Estamos trabajando para eso. Es una cosa muy fuerte, que no, ni es no, revolucionario ni moderno. No, yo siempre lo digo. Pues ahí viene la pregunta. Yo siempre ¿Qué hay que hacer para que sea revolucionario y sea moderno? Entonces? Mira, lo primero que un partido como el PRM, la verdad que hemos hecho una hazaña política participando en un proceso de una candidatura presidencial con apenas 1 año de creado y haber logrado un 35%. Nacieron grandes. Nacimos grandes porque venimos de un partido que hubo una división y fuimos prácticamente los mismos. Ahora, no hemos tenido tiempo de estructurarnos como hemos querido, no hemos tenido tiempo de articular un discurso único, donde no sea Farideh en el Congreso, donde no sea Paliza en el Senado o Luis Abinader en una presentación, sino que cada dirigente del partido, en cada demarcación, en cada comunidad, pueda tener acceso de manera directa a qué se está discutiendo en las altas instancias y que pueda manejarlo y que aquel que tiene incidencia en su demarcación, que tiene un programa de televisión, que tiene un programa de radio, que hace una labor comunitaria, sepa lo que se está trabajando y tener un discurso único, enfocado en un tema que se está debatiendo. Eso es lo moderno. Eso debe ser parte de lo moderno. ¿Y los revolucionarios? Tenemos que tener, te voy a decir, tenemos que tener también, el PRM no tiene locales a nivel nacional, tenemos muy pocos locales, tenemos que tener locales, pero locales no lugares donde podamos reunirnos, sino también donde tengamos acceso a la tecnología, a poder tener un carnet que nos permite identificarnos. Eso también es lo moderno. Nosotros no tenemos ninguno carnet. Un carnet que nos permite identificar y que con una cinta magnética podamos entrar a las instalaciones del partido, que las reuniones sean mucho más movidas. Necesitamos a un PRM en las calles. Yo le digo a todos los compañeros y compañeras que es increíble cómo la lucha por las reivindicaciones, ahora he tenido la oportunidad de recorrer otra vez el país, gran parte del país, y llego a un sitio y me dicen, aquí no hay hospital. El caso de Bonao, por ejemplo. Aquí no hay hospital. Bonao, la comunidad se ha manifestado en innumerables ocasiones. Pero cuando tú entras a Google, tú ves que ese hospital de Bonao ha sido remodelado y se ha dispuesto fondos
desde hace más de 5 años, donde el presidente de la República ha ido 2 veces y donde el senador de Bonao. Pero eso no es nada, el de Santiago llevan como 20 años reconstruyendo. Pero, ¿y dónde está el PRM reclamando ese? ¿Dónde están? Y se robaron un equipo grandísimo y nadie vio cuando que lo sacaron por la misma puerta. ¿A dónde está el PRM reclamando? Los PRMistas de esa comunidad. Esa reclamando. Es una parte que uno echa de menos en la Claro. oposición en general, el acompañamiento a la Claro. población en sus luchas reivindicativas. Pero claro, eso es de ser revolucionario. Porque no le pueden dejar eso al gobierno, obviamente. No le pueden dejar eso al gobierno ni a la comunidad. Entonces, después dicen, bueno, los partidos se han desconectado de la sociedad. Claro que tienen que desconectarse, porque no están trabajando con la sociedad. ¿Dónde está el PRM cuando falta un acueducto que tiene más de 10 años que se inauguró y que no ha podido trabajar? Tiene que estar el PRM en las calles. Hay que hacer oposición, porque solamente con una oposición fuerte se obliga también a que las cosas funcionen mejor. Cuando tú no te sientes observado por nadie, cuando tú no te sientes que nadie te reclama absolutamente nada, uno no se esfuerza en hacer las cosas lo mejor posible. Incluso se obnubila dentro del esquema del poder y puede hasta caer en las trampas que el poder va poniendo. Cuando tú te sientes observado, que eso es lo importante de la sociedad donde las instituciones funcionan a otro nivel, de manera independiente, tú sabes que hay límites para poder ejercer la función que te toca. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la oposición, hacerle ver al gobierno que hay límites, que están siendo observados y que sí están construyendo un camino para ocupar la posición de ellos. Pero en la medida en que yo soy más crítica, yo tengo que ser mejor, porque yo voy a ser juzgada peor que lo que ellos han sido. Entonces, eso nos hace falta como partido y es lo que nosotros queremos ayudar a construir. Necesitamos que organizarnos electoralmente. Siempre hemos tenido una gran debilidad también en ese tema y yo pienso que ahora hay una gran oportunidad. Hay otro aspecto también para ustedes, que yo no sé qué tanto en general los PRMistas y las PRMistas tienen conciencia de eso. Ustedes tienen una grandísima responsabilidad hacia ustedes, pero también hacia la población y hacia, yo diría que la comunidad de los partidos políticos en general. Porque hay mucha gente que dice que no es posible que ningún partido haga un proceso interno de escogencia de sus directivos sin que hayan problemas graves. No va a haber que problema. no es posible que hacer ni siquiera un padrón. Entonces muchos están diciendo, si el PRM lo hace bien, entonces se rompe ese mito. Bueno, se va a romper mucho el mito. Primero porque yo no creo en la teoría de que es imposible hacer un padrón. O sea, lo que es imposible es que la gente entienda que los partidos políticos no tienen dirigentes para poder saber con quiénes cuentan de primera mano. O militantes que quieran ir a inscribirse a ese partido. Yo pienso que todos los partidos políticos deben tener un padrón. Y tienen que tenerlo para saber con quiénes cuentan, porque es la estructura misma. Mira, esto es tan compleja, estas elecciones, que quizás debemos hacerlas de otra manera. Que vamos a elegir no solamente el presidente y el secretario del partido, o la secretaria del partido, sino que vamos a elegir vicepresidentes, subsecretarios nacionales, pero van a ser 4 boletas. Tú vas a tener una boleta donde tú vas a elegir la dirección municipal, y en el caso del distrito, la distrital, con sus planchas. En todos y cada uno de los municipios. Claro. O sea que estamos hablando de más de 57. 150, casi Correcto, 160. ajá. Y aparte de eso, tú vas a elegir, recuerda que nosotros heredamos del PRD la división en zonas del partido. Por ejemplo, la circunscripción número 1, que es la mía, tiene 13 zonas. 13 zonas, está dividido en zonas, ¿verdad? Por sectores. Por ejemplo, mi zona es la C2. La C2, que es donde yo pertenezco, Tanaco, La Salle, Piantini, Serrayes, ok. Las H, el bloque H son los bloques de los kilómetros, están divididos, H1, H6, H5, así. Entonces, esas 13 zonas tienen una dirección, que tienen 9 miembros. Tú vas a votar por esa dirección, por los 9 personas. O sea, tú vas a terminar eligiendo y marcando 62 caras ese día. Eso conlleva entonces una labor de educación Exactamente, intensa. o sea, es complejísimo, ¿Se ha porque es la estado haciendo primera esa vez. labor? Sí, es la primera vez que vamos a elegir los presidentes zonales que antes se elegían por convención de delegados o se llegaban a acuerdo en la plancha. Ustedes están intentando hacer las cosas de manera Lo más democrática e lo más inclusiva. democrática posible. Ahora bien, la democracia no es perfecta. Van a surgir sus inconvenientes naturales y normales, porque esto es una lucha de interés. El que está en una zona, el que quiere dirigir una zona, quiere dirigirla, porque quiere ser la persona del PRM reconocida en ese espacio. Y eso es un legítimo derecho. Y eso es un legítimo derecho, no se le puede negar. Pero, y va a pelear porque eso suceda. Y va a luchar porque eso suceda. Es más importante la decisión que se van a hacer las bases para sus zonas y sus municipios que nosotros los vicepresidentes. Con tal que esa pelea y esa lucha no sea violenta. No hay Claro, problema. con tal que no. Pero sí que van a surgir sus diferencias, van a surgir. Lo que tenemos que garantizar, y yo creo que la CNU ha hecho un gran trabajo en ese sentido, es que sea lo más transparente posible.
que la gente se sienta satisfecha con los resultados y que se impugna sepa que pueda tener algún tipo de respuesta rápida. Yo pienso que estamos habilitados 527,000 dirigentes y militantes para poder votar. Vamos a ver cuántos votan. Algo que me parece sensato es que hayamos hecho este padrón de esta cantidad, porque a veces veíamos padrones de 3 millones de... Eso no es verdad. No, en ese sentido, Oye. la mayoría de los partidos tenían una mentira que se la autocreían. 1,5 millones, mentira. Pero hacia afuera nadie le creía No, eso. hombre, no, hombre. Es saber con quién cuenta. Yo espero que voten 200,000 personas, 200 y pico de miles de personas que irán a votar. Más o menos un poco más de la mitad. Sí, un poquito De la más de la mitad, mitad porque ¿no? tú tienes 60,000 candidatos. Sí. Entonces, cada quien hace su trabajo. Y lo más bonito de todo este proceso también es que hemos caminado y se ha dinamizado mucho el partido. Y eso acerca también a los que aspiran a la dirección, a los que están actualmente en la dirección, a estar en Hay contacto algunas con la gente. quejas, como de la de Janilda Vázquez. Ella ha criticado, dice que hubo un acuerdo de partes entre Hipólito y Abinader para los dos de los candidatos a los puestos principales, que es la presidencia del partido y la secretaría general. Ella ha criticado eso. ¿Eso es cierto, lo del acuerdo, o es simplemente una inferencia que extrae Janilda? No. Yo creo que Luis e Hipólito hicieron un acuerdo de apoyar para que hubiera convención y hicieron su carta de intención tanto a José Ignacio Paliza como a Carolina, ¿no? Que es también la hija de Hipólito Mejía. Obviamente, no iba a apoyar No va a dejar de apoyarla, ¿verdad? Como que mi papá no me apoyara a mí. Entonces, sí hicieron esa carta de intención, la hicieron pública, y eso surge en un momento donde hubo debates muy fuertes internos que ponían en peligro la convención. Recuerden que esta convención, un grupo de ciudadanos, dirigentes del PRM, estamos abogando por ella desde junio, agosto del año pasado, y incluso hicimos una comunicación dirigida a la dirección que molestó mucho en principio, donde solicitábamos que se hiciera una convención lo más pronto posible. Y nosotros asociamos un poco eso. Y había otros como que querían que eso se... Exacto. siguiera Que posponiendo. siguiera posponiendo. Nosotros, en compañía con José Ignacio Paliza, un grupo de diputados, Gloria Reyes, firmamos un documento de manera muy responsable, Ramón Emilio Concepción, y lo mandamos a la dirección del partido. Al principio molestó, pero realmente al final entendieron que tenían que contar con nosotros. Y muchos de nosotros estamos validados fuera del partido. Queríamos validarnos adentro del partido. Somos diputados, algunos alcaldes, queremos la validación dirigencial. Entonces, ahí... bueno, cuando pasa todo esto, problemas internos, discusiones, ellos deciden mostrar su carta de intención. ¿Qué ha pasado? No es un acuerdo cerrado. Yo pienso que lo que más evidencia y legitima este proceso es la participación de todos los otros dirigentes. Chu Vázquez, que es el actual secretario general, es aspirante a secretario general y está luchando por ser secretario y está haciendo su trabajo. Andrés Bautista, que es presidente, en este momento está luchando también para continuar su permanencia y está haciendo su trabajo. Y todos se van a debatir en las urnas ese día. Muchas personas del equipo de Luis están apoyando a Chu Vázquez, muchas personas del equipo de Hipólito están apoyando a Jesús Félix Iglesias, no están necesariamente apoyando a Paliza, José Ignacio Paliza. Eso es parte de la democracia. Y como parte de la democracia tampoco le podemos negar a los dos principales líderes del partido que nos digan con quién van a estar en un momento determinado. Ellos tienen que, esto es política, y ellos tienen el derecho legítimo de decir yo apoyo a fulano o apoyo a fulana. Ahora cada quien ha hecho su trabajo. Ya estamos en el tramo final. Esto se decidirá el próximo domingo y yo auguro que gane los mejores, que la base decida. Entonces, vamos a repetir el número de tu Sí, casilla. número 36 en la boleta A. Son 4 boletas. Boleta A. Número 36, las fotografías están muy pequeñas, pero usted busca el número 36. Esa boleta está encabezada por los candidatos y las candidatas a presidir el partido a nivel nacional. Solamente el que está inscrito en el PRM puede votar, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Las seccionales también pueden ejercer el voto. Así que ya saben todos Sí, los señor. amigos y amigas que 36. siguen a Farideh Raful, y yo creo que sería una buena elección que te escojan como una de las Que vicepresidentas así del sea, partido, que así sea. para que se siga notando tu trabajo y tu ascenso en la política, que creo que es refrescante, no solo para el PRM, Gracias. sino para todo el país político, ¿no? Gracias, Ver unas gracias. personas jóvenes con esas ideas y además esa resiedumbre de principio que nos hace muchísima falta. Gracias, ay, qué honor, Dios mío. Muchas gracias, Farideh. Gustavo. A ustedes, amigos y amigas, no se vayan, que hay más en Acento TV.